Hola a todos, seguimos por aquí, no pasa nada. Se ha caído la llamada. Eso ha sido el enemigo que quería tirar esto, pero no pasa nada, aquí seguimos. Ahora se me ha desconectado los auriculares. Creo que Eh, no oía nada, pero ya. Nada, es que se me ha caído hasta el móvil. Todo, o sea, yo alucino, pero lo que quiere él es que le demos importancia a él y no le vamos a dar importancia porque al que hay que glorificar y alabar es a Dios, así que seguimos como si nada hubiese pasado. Nos Así cubrimos es, con la sangre de Jesús y seguimos adelante, ya está. muy bien. Bien, en el último campo, no quiero alargarme más por si hay alguna pregunta. En el último campo en el que debemos de ejercer la autoridad es contra los malos espíritus, ¿no? Eh, ¿En qué sentido, no? En, en el sentido de que no me estoy refiriendo a hacer oraciones de liberación, que como decía anteriormente, para eso hay que tener un permiso de la Iglesia. Aunque la oración de liberación es el derecho divino, porque está en los evangelios, pero nosotros obedecemos a la Iglesia en su sabiduría y aceptamos, pues eso, ¿no? Cómo abordar estos temas. Pero, ¿qué podría hacer en situaciones particulares, ¿no? Porque en cuanto nos abrimos a la acción del Espíritu Santo, a todo lo carismático, tarde o temprano van a saltar los malos espíritus. Es inevitable. Entonces, ¿qué puedo hacer yo en esa situación? Y no hay que hacer ninguna cosa extraña, no hay que hacer extravagancias, ¿no? Si me permitís, voy a poner un caso real, que fue uno de los algunos casos, dijéramos, un poco fuertes que hemos tenido cuando hacíamos oración de liberación en la comunidad. Como ya contestamos anteriormente, actualmente no hacemos oración de liberación. La iglesia nos ha pedido que no lo hagamos y nosotros obedecemos a la iglesia, ¿no? Pero cuando hacía oración de liberación, pues entonces había una chica joven, que era una situación bastante dramática, que al principio vino a nosotros con una enfermedad extraña en la sangre, oramos por sanación, la chica no se sanaba y después se descubrió que también era una chica que estaba afectada por los espíritus del mal, ¿no? Entonces me llamaron por teléfono, la chica estuvo mucho tiempo gritando y al final yo cogí el coche, estaban lejos de donde yo estaba, acudí al lugar, ¿no? Y entonces, allí era un panorama un poquito, pues un poco de película, ¿no? Que no hay que hacer nada extravagante, porque es una cuestión de fe y de poner en práctica la autoridad, ¿no? Entonces estaba pues allí la chica, la madre sobre ella, yo entiendo, la madre, la pobre, no sabía qué hacer, la chica gritando y todo lleno de agua bendita, con una cruz, una imagen. No hace falta hacer esos aspavientos, ¿no? Porque es un tema de autoridad. Entonces, ¿qué se puede hacer, ¿no? Si, por ejemplo, en alguna situación ves que, en un caso extremo, algún espíritu del mal, de repente se está haciendo una oración, se está invocando el Espíritu Santo y alguna persona que muy probablemente no lo sabe y de pronto le salta algún mal espíritu, ¿no? Entonces, para controlar la situación, lo que nosotros hemos de hacer es, si vemos que realmente el espíritu del mal ha tomado mucha fuerza y quiere ser el protagonista, ¿no? Pues entonces, en el nombre de Jesús, le prohibimos, te prohíbo que te manifiestes. En el nombre de Jesús te prohíbo que te manifiestes. Y luego lo que hacemos simplemente es llamar a la persona por su nombre, que es lo que hice yo con esta chica, que parecía que había perdido el conocimiento y simplemente empecé a llamarla por su nombre, con paz, en el nombre de Jesús, a llamarla por su nombre, en el nombre de Jesús. Y entonces en esta chica ocurrió lo que he comentado antes del Evangelio en esa situación de Jesús y Pedro. ¿Qué es lo que había hecho el espíritu del mal? Ponerse delante de la niña. ¿Qué es lo que hice yo ejerciendo la autoridad, llamándola por su nombre? Ponerla a ella en el lugar que le corresponde. El enemigo nunca tiene que estar delante de nosotros, siempre tiene que estar por detrás. Entonces, llamándola por, primero sujeté, ¿verdad? Al enemigo, te prohíbo que te manifiestes en el nombre de Jesús, y después simplemente llamando a la persona por su nombre, y vemos que la persona, de una manera muy sencilla, vuelve en sí, ¿no? Y se le resta el protagonismo al enemigo. Y si se diera el caso de que es una situación que, pues eso, que requiere de la acción de la Iglesia, pues entonces ponerlo en conocimiento de algún sacerdote y si fuera el caso que se le llevase a un exorcista.
pero nosotros no meternos en ese campo, ¿no? Porque no es un campo que nos corresponde, hay que tener experiencia y hay que saber hacerlo. Simplemente como dato, decir eso, ¿no? Si es algo que sale en ese momento, pues prohibirle que se manifieste y llama en el nombre de Jesús y después llamar a la persona por su nombre y eso se resuelve de la manera más sencilla, ¿no? Muy bien, pues dejaría hasta aquí un poco lo que es este tema del cómo y el dónde ejercer la autoridad y ahora ya, pues si alguna persona tiene Te alguna podría pregunta. decir una cosa antes de las preguntas. Por ejemplo, otra Sí, forma de dónde ejercer la autoridad puede ser sobre las promesas que tenemos que nos han profetizado o nosotros mismos autoprofetizarnos, es decir, proclamarnos la palabra de Dios sobre nosotros mismos con esa autoridad y creerlo, porque yo lo hago así. Por ejemplo, esa palabra de Jeremías que dice, yo tengo planes sobre vosotros, planes de bienestar y no calamidad, a fin de darnos una esperanza y un futuro. Yo me lo proclamo yo misma, lo escribo igual y me lo creo que Dios me lo va a dar y al final llega el momento que sí que me lo da. O sea, eso también se puede. Bueno, yo lo he sí, hecho. sí, 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 claro, es como decía antes, lo de poner en práctica la palabra de Dios. Claro que sí. Vale, pues nada, pues entonces ya damos entrada a las preguntas que no tenemos mucho tiempo porque son las 11, pero bueno, como se cortó un poquito, si quieres o que hagan preguntas y ya puedes dar otra sesión de responderles o lo que quieras, tú dices. Si hay alguna pregunta, la contestamos. Vale, pues entonces si hay alguna pregunta, escribirlo por favor y si no, pues haces una oración y igual mucha gente se desconectó también al caerse la señal. Parece que de momento no hay dudas. Bien, pues entonces, como decía que anteriormente, que el texto fundamental de la autoridad está en la carta a los Efesios, pues vamos a hacer una oración precisamente con el capítulo 1 de la carta a los Efesios. Hay una pregunta ahí, parece. No, ahora ya se pusieron a hacer muchas preguntas, pero eh, si quieres, a ver, porque es que hay una persona que quiere que vuelvas a explicar un poco más lo que tiene que hacer una persona tras una sanación y cuando empiezan las dudas y cuando parece que se va apagando. Bueno, pues como decía antes, tomar autoridad para mantener la sanación. Ahora bien, es muy importante estar en alabanza y es muy importante frecuentar algún grupo, no vivir todo eso solo, ¿no? Porque es importante rodearse de personas de fe, ¿no? Porque eso genera un ambiente que te hace creer y mantener eso que has recibido, ¿no? Esas gracias o de sanación física o sanación interior, ¿no? Entonces esas cosas, ejercer la autoridad para mantener esa sanación, tener vida de alabanza y estar en algún grupo con personas que crean en este mensaje porque eso aviva la fe. Sí, pero también yo me meto ahí a contestar lo que yo dije mucho de el débil diga fuerte soy. Es que yo eso lo he utilizado cuando he tenido alguna sanación y al enemigo ha venido a robar esa bendición. Me escribo la promesa que Dios me ha dado o la busco en la Biblia una promesa, porque todas las palabras de Dios son promesa para nosotros y proclamarla y estarla proclamando, aparte de, claro, tener un grupo y la alabanza, pero tiene que hacer un trabajo personal también, porque hay personas que yo conozco que están en grupos, alaban y están súper happy, súper felices, pero se van a casa y el enemigo las aplasta y las hunde. Entonces hay que tener fuerza también en solitario. Sí, claro, por eso decía el ejercer la autoridad sobre uno mismo. Pregunta otra, en la oración de autoridad para los hijos, ¿la cita cuál era? La del eclesiástico. 3:9. Eclesiástico 3:9. No habla tanto de la autoridad, sino de la bendición o la maldición. Otra que dice, ¿por qué la iglesia le corta las alas a los carismáticos? Bueno, eso no es aquí el lugar de... Oremos más bien. Cuando yo creo que no hay que perder el tiempo en batallas, ¿no? Nosotros tenemos que hacer como hizo el apóstol Pedro en Hechos 4, ¿no? Cuando se ven asediados y entonces Pedro vuelve a elevar una oración poderosa. Te invito a que la hagas, esa oración, que es otra invocación al Espíritu Santo, pidiéndole un nuevo Pentecostés. Entonces, todo lo que se quiera coartar, etcétera, yo no pierdo el tiempo en discutir.
yo le digo, ahora Señor, muestra tu poder, derrama sanaciones, que se levanten las personas de las sillas de ruedas, que se devuelva la vista a los ciegos, ¿no? O sea, no ocuparme en lo que nos divide, sino pedir al Señor que nos responda con el poder de su Espíritu Santo, que esa va a ser la mejor confirmación. Muy bien. Ahora dice, ¿cómo orar para la liberación de mi hijo si él no deja que ore sobre él? Bueno, evidentemente para esos temas siempre hace falta la libertad de la persona, pero sí, pues que es una inmensa mayoría de casos, ¿no? Cuando nos piden los padres que oremos por los jóvenes, yo siempre les digo si ellos estarían dispuestos o no. Si no, no se puede forzar a la persona. Pero bueno, independientemente, yo siempre cuando estoy delante de una persona, yo la estoy escuchando, pero yo estoy orando por ella. Pues, claro, evidentemente, como padre o como madre, conoces la problemática de tus hijos y cuando tengas a tu hijo cerca, pues tú le estás escuchando, le estás atendiendo, pero interiormente estás orando, tomando autoridad, por ejemplo, sobre esa adicción o tomando autoridad sobre ese espíritu de tristeza o sobre esa falta de ganas de vivir, tomando autoridad en ese momento. En eso yo también puedo añadir que en el retiro del padre Gisley, él decía que podías coger alguna prenda de tu hijo y orar sobre ella. Es decir, si está en la cama, vas y oras sobre la cama donde duerme tu hijo cuando no esté. Y tomando autoridad y orar en el espacio donde está el hijo de uno. Yo eso lo hago con mi hijo. O pongo la mano en la pared detrás de donde está su cuarto y oro con autoridad. Son tips que yo he utilizado y que funcionan. Ujú. También dicen, me lo he perdido. Bueno, no es que te lo has perdido, sino que se ha cortado el anterior live. O bueno, lo puedes ver porque está grabado. Brillita, muchas gracias. ¿Qué es necesario saber y conocer? Ah, no, que da las gracias y dice que es necesario saber y conocer todo esto. Muy bien, Brillita. Ana Luther dice, después de la autoridad sobre los hijos y la familia, ¿qué más campos había antes de los malos espíritus? Sobre uno mismo, sobre las tendencias de pecado, sobre la naturaleza. Bueno, en definitiva, todas las áreas que uno se puede imaginar. Como decía, para ciertas cosas, no utilizar solamente la súplica, porque la súplica se dirige a Dios, sino sobre los elementos y las cosas, ejercer autoridad, oraciones de orden, o sea, ámbitos en general. Vale, aquí pregunta Fernando Carretero, ¿qué es necesario para tomar autoridad sobre uno mismo? ¿Qué es necesario? Pues tomarla. Las ganas y Claro, la valentía, Fernando. ya está, en el nombre de Jesús. Amén. Tenemos el fundamento, Jesús nos ha dado esa autoridad. Lo que tenemos que hacer es ejercerla. Y como a veces digo a las personas en un tema similar a este, que es el de la renuncia, hacerlo en voz audible, yo escucharme, porque yo tengo que, la oración de, como decíamos, de autoridad es una oración de orden, yo tengo que incorporar nuevas órdenes a mi mente. ¿Y por qué digo en voz audible? Porque la fe entra por el oído. También mi voz, cuando yo me escucho, estoy dando credibilidad a mis palabras, ¿no? Entonces, ahí tengo que ejercerlas, ¿no? Entendiendo también que el poder viene por la fe, no por la fórmula. La fórmula es necesaria para distinguirla, pero lo que hace que una oración de autoridad sea poderosa es la fe. Eso es lo que uno tiene que tener claro. También preguntan, ¿hay diferencia entre hacer oración uno solo o hacerlo dos o más? Tienen que ser las dos cosas, ¿no? Tienen que ser las dos cosas. Uno tiene que tener momentos de oración personal, en esa intimidad, pero luego también es muy importante orar en conjunto, ¿no? De la misma manera que, por ejemplo, se pueden unir, por ejemplo, varios padres, ¿no? Y que se propongan, vamos a tomar autoridad sobre la situación de nuestros hijos. Y los ponen ahí en medio, se pueden poner sus nombres, se pueden poner, por ejemplo, sus problemáticas y empezar a tomar autoridad en el nombre de Jesús sobre todas esas problemáticas y sobre los nombres de todos esos hijos, ¿no? Pues como padres, pues bueno, cuando dos o más se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo, dice Jesús, ¿no? También bueno, no, alguien dice, padre, ojalá pudiera darnos un curso sobre, un curso, qué bueno saber todo esto. Gloria a Dios. Preguntan, ¿por qué la alabanza exorciza? Bueno, pues porque yo siempre digo que la alabanza produce dos cosas, aunque no estamos hablando del tema de la alabanza, ¿no? Pero bueno, la alabanza produce dos cosas, rompe y desata, ¿no? Entonces, porque
la alabanza produce lo que Jesús dijo. Buscad el reino de Dios y su justicia y lo demás se os dará por añadidura. Cuando yo estoy alabando a Dios, no estoy ocupándome de mis problemas. Yo me ocupo de Dios y Él se ocupa de lo mío. Entonces, como la alabanza me hace salir de mí mismo, empieza a desatar lo que hay en el cielo y cuando lo que se desata en el cielo baja a la tierra, entonces rompe con mis situaciones, ansiedades, angustias, depresiones, todo este tema de cosas, ¿no? La alabanza es un tema capital. Lo tratamos en el retiro de discípulos de Jesús. Vale, dice, si hace tiempo, eso pregunta Lola, si hace tiempo una persona con tristeza viene orando con oración de autoridad, por ejemplo, a la sangre de Jesús o al nombre de Jesús, pero sigue en esa tristeza, debe ser porque le falta tomar más autoridad. Y renunciar también, ¿eh? Eh, tenemos que renunciar, ¿no? Las dos cosas. La renuncia y la autoridad van unidas, son oraciones de orden, ¿no? Entonces, eh, tomar autoridad sería como aquello que me domina, ¿no? Y renunciar es como mi parte, ¿no? Es decir, en el fondo nosotros, por ejemplo, nos domina la tristeza porque nos da complacencia, aunque parezca paradójico, ¿no? Psicológicamente tenemos tendencia, ¿no? Yo personalmente tengo que renunciar a eso, ¿no? Entonces, la renuncia y la autoridad, esas dos cosas que van unidas de la mano, hasta que eso se vaya, entendiendo que como tener esa fe es progresivo, pues entonces yo tengo que hacer un recorrido, ¿no? A ver, hay un chorro de preguntas, yo no sé si te va a dar tiempo, aquí podemos pasar Una hasta las más 12 de y la noche y ya está, vamos a hacerla al dedo de Dios, la que toque el Señor, esta será y las demás pues a la siguiente. A ver, vamos a mirar esta que dice. Marta, una pregunta. ¿Se puede dar una orden directa a un mal espíritu o al espíritu de enfermedad siendo laico o hay que implorar a Dios Padre en el nombre de Jesús? bueno, de ese tema ya hablamos, ¿no? En el anterior live. Nosotros no nos dirigimos a los espíritus. ¿Mm? En el nombre de Jesús, eh, sujeto a ese espíritu, pero yo no me dirijo a él. Vete de aquí. No, no, no me dirijo a él, me dirijo a Jesús, aunque es una oración de orden. Pero no, eso es lo que diferenciaría, como ya dije anteriormente, ¿no? Solamente en las oraciones de exorcismo hay oraciones imperativas, ¿no? Que se pueden dirigir al espíritu del mal, ¿no? Entonces, no, no dirigirse. Ahora bien, al espíritu de enfermedad, hay que descubrir esa enfermedad, como decía antes, cuál es el origen, si es un origen espiritual, psicológico o ancestral. Y claro que hay espíritus de enfermedad. Entonces, cuando, por ejemplo, nosotros oramos por sanación física y el Señor nos muestra que es un espíritu de enfermedad por palabra de conocimiento o porque el dolor aumenta o porque el dolor se mueve, eso es fruto de un espíritu de aflicción. Entonces, yo leo una oración así que dice, en el nombre de Jesús, eh, toma autoridad sobre todo espíritu de enfermedad, todo espíritu de aflicción, cancelo toda deuda que crea tener hacia la vida de esta persona, lo encadeno a la cruz y lo expulso fuera. Es así como yo lo hago cuando hay espíritus de enfermedad. Bueno, ¿has dicho que era la última o quieres hacer una más? Bueno, va, una más y ya. A ver, una más hacia a la suerte del Espíritu Santo. A ver, ¿se puede tomar autoridad sobre la soltería? Bueno, yo diría también que sería bueno pedirle al Señor, ¿no? Que nos muestre si, que nos traiga una persona con la que compartir una vida si la soledad no nos aflige, ¿no? Y nos pesa, ¿no? Pedirle al Señor que nos ponga una persona para compartir la vida que venga de Él, ¿no? Pedirle al Señor que es la persona que tú quieres para mí, para mi vida, ¿no? Y créeme que la persona llegará. La persona llegará, a lo mejor no como yo me la imagino, a lo mejor no en una relación íntima, pero pedid y se os dará.
el Señor lo dice. Y si yo he decidido entregarle en la forma que sea mi cuerpo al Señor, pero me pesa la soledad, pues sí, tomar autoridad sobre eso. Si mi decisión está clara y quiero vivir en soledad. Muy bien, pues si quieres ya damos Muy por bien, pues lo terminado. dejamos aquí, queridos hermanos. Hacemos una pequeñita oración, como decía, de la carta a los Efesios, en el capítulo 1, de los versículos del 17 al 23, que es la oración para obtener espíritu de sabiduría y de revelación. Muy bien. Oh Padre de la gloria, tú, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, dígnate darme espíritu de sabiduría y de revelación, que me haga verdaderamente conocer a Jesús. Ilumina los ojos de mi corazón para hacerme ver qué esperanza me abre la llamada de Jesús, qué tesoros de gloria reafirma su herencia en medio de los santos, qué extraordinaria grandeza la de su poder para con nosotros los creyentes, conforme a la eficacia del vigor de su fuerza. Tú depositaste en su persona, resucitándolo de entre los muertos y haciéndolo sentar a tu derecha en los cielos, más alto que todo principado, potestad, virtud, señorío y todo otro nombre que pueda nombrarse, no solamente en este siglo, sino en los siglos venideros. Tú has sometido todo bajo sus pies y lo diste a la Iglesia como cabeza soberana. Ella es su cuerpo, la plenitud del que todo está lleno en todas las cosas. Amén. Pues gracias, Muy bien, Padre. pues muy bien, muchas Eh, felicidades para todos, que paséis una feliz y santa Navidad, que empecemos a ejercer la autoridad, si no todo esto no servirá de nada, empezar a ejercerla ya, aunque no sepas cómo, hazlo. Lo más importante es ejercer la autoridad en el nombre de Jesús y veréis cómo empezaréis a ver resultados. y que empiecen a invocar al Espíritu Santo porque es el más olvidado de todos. Y resulta que con el Amén. Espíritu Santo lo hacemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Pues muy bien, Padre, muchas gracias. Saludos a todos, Bueno, bendiciones y hasta el que Dios os próximo bendiga, live. hermanos. Adiós, feliz año, feliz Navidad, adiós, Adiós. adiós. Adiós.